Hay momentos en la historia en los que el mundo contiene la respiración. Momentos en los que las noticias dejan de parecer simples titulares y comienzan a sentirse como ecos antiguos que resurgen desde páginas escritas hace miles de años. Cada vez que aumenta la tensión entre Israel e Irán, millones de personas se hacen la misma pregunta. ¿Estamos viendo el cumplimiento de una profecía bíblica? Para responder con seriedad, no podemos comenzar con los eventos modernos. Debemos retroceder siglos. Debemos abrir las escrituras y entender primero el marco profético completo. Porque la Biblia no fue escrita como un periódico anticipado, sino como una revelación progresiva del propósito de Dios a través de la historia. El nombre Irán no aparece literalmente en la Biblia, pero sí aparece Persia. Persia fue uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo y geográficamente corresponde al territorio que hoy conocemos como Irán. En el libro de Daniel, el imperio medo-persa aparece como una de las potencias profetizadas que dominarían el escenario mundial. Daniel describe una sucesión de reinos que se levantarían y caerían, mostrando que la historia humana no es caótica, sino que sigue una línea bajo soberanía divina. Curiosamente, Persia no siempre fue enemiga de Israel. Bajo el rey Ciro, Persia permitió el regreso del pueblo judío a Jerusalén después del exilio en Babilonia. Eso demuestra que en la narrativa bíblica, las naciones no son permanentemente aliadas ni permanentemente enemigas. Su papel puede cambiar según el momento del plan divino. Sin embargo, cuando avanzamos hacia los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos una visión distinta. Allí se describe una gran coalición de pueblos que en los últimos días se levantará contra Israel. Entre esos pueblos se menciona explícitamente a Persia. El texto habla de una invasión masiva, de ejércitos numerosos, de una amenaza que parece imposible de detener. Habla de una tierra que ha sido restaurada y que vive confiada, y de enemigos que la rodean con intenciones de conquista. El líder de esa coalición es identificado como Gog, de la tierra de Megag. A lo largo de los siglos han surgido múltiples interpretaciones sobre la identidad exacta de estos nombres. Algunos sostienen que describen regiones al norte de Israel. Otros ven en ellos símbolos de fuerzas hostiles más amplias. Lo que sí es claro es que Persia forma parte de esa alianza descrita por el profeta. Muchos intérpretes contemporáneos observan la hostilidad declarada del gobierno iraní hacia Israel y la conectan inmediatamente con esta profecía. Ven en las tensiones actuales un posible escenario previo al cumplimiento de Ezequiel 38. Sin embargo, es fundamental mantener equilibrio. La Biblia no ofrece fechas específicas ni describe titulares modernos. Presenta principios, patrones y desenlaces finales, pero no un calendario detallado de eventos políticos contemporáneos. Jesús mismo advirtió en el Evangelio de Mateo que oiríamos de guerras y rumores de guerras, pero añadió algo crucial: pero aún no es el fin. Las guerras por sí solas no son la señal definitiva. Son parte del proceso histórico en un mundo caído. Por eso, cada conflicto debe analizarse con discernimiento y no con pánico. La profecía bíblica no se limita a describir enfrentamientos militares. Presenta una dimensión espiritual más profunda. En Apocalipsis se revela que detrás de las estructuras humanas hay influencias espirituales. La lucha no es solamente entre gobiernos, sino entre propósitos. Israel ocupa un lugar singular en esa narrativa porque fue el escenario del pacto con Abraham. La nación a través de la cual vino la revelación de la ley, los profetas y finalmente el Mesías. A lo largo de la historia, Israel ha sido constantemente atacado, dispersado, perseguido y sin embargo preservado. El retorno del pueblo judío a su tierra en el siglo XX fue interpretado por muchos creyentes como un acontecimiento de enorme significado profético. Si Israel vuelve a estar
en el centro geográfico y político del escenario mundial. Entonces, las profecías que involucran a esa tierra adquieren una relevancia renovada. Irán, como heredero geográfico de Persia, ha asumido en tiempos modernos una postura ideológica confrontativa hacia Israel. Sus declaraciones políticas y su influencia regional han intensificado la percepción de que podría formar parte de una coalición futura como la descrita por Ezequiel. Pero debemos recordar que las profecías a menudo combinan lenguaje simbólico con referencias geográficas reales. No siempre se cumplen de manera inmediata ni en una sola etapa. En Ezequiel 38, después de la invasión, Dios interviene de manera sobrenatural. El texto enfatiza que el propósito de esa intervención es que las naciones reconozcan su soberanía. El foco final no es la destrucción de Israel, sino la manifestación del poder divino. Esto es clave. La narrativa profética no termina con la victoria de los enemigos, sino con la afirmación de que la historia pertenece a Dios. Aún por eso, cuando observamos las tensiones actuales entre Israel e Irán, debemos hacerlo con dos lentes: el histórico y el espiritual. Históricamente vemos rivalidades estratégicas, alianzas regionales, intereses geopolíticos. Espiritualmente vemos que Israel continúa siendo un punto central en la narrativa bíblica y que cualquier amenaza contra su existencia despierta inmediatamente preguntas proféticas. Sin embargo, la Escritura no autoriza a declarar con certeza absoluta que cada enfrentamiento específico sea el cumplimiento final. Más bien nos llama a estar atentos, sobrios y firmes en la fe. La vigilancia espiritual no es alarmismo, es preparación interior. La profecía bíblica fue dada para fortalecer la confianza en la soberanía divina, no para alimentar temor. Cuando Ezequiel describe la invasión futura, el mensaje implícito es que, aun cuando las naciones se unan contra Israel, el resultado final no estará en manos humanas. Dios intervendrá. La historia no está fuera de control. Además, la Biblia enseña que los imperios se levantan y caen según un propósito mayor. Daniel vio cómo Babilonia fue reemplazada por Persia, Persia por Grecia, Grecia por Roma. Cada reino parecía definitivo en su momento. Cada uno parecía invencible y, sin embargo, todos pasaron. Esa perspectiva nos recuerda que ningún poder actual, por fuerte que parezca, es eterno. El conflicto entre Israel e Irán podría intensificarse, podría transformarse en algo mayor. Podría incluso formar parte de un escenario que prepare el cumplimiento futuro de Ezequiel 38, pero también podría ser una etapa más dentro de una historia larga de tensiones regionales. La prudencia bíblica consiste en reconocer la posibilidad profética sin afirmar más de lo que el texto revela. Lo que sí sabemos con certeza es que la Biblia anuncia un tiempo en que las naciones se reunirán en oposición al propósito de Dios y que ese tiempo culminará con la intervención definitiva del Señor. Hasta entonces veremos conflictos, alianzas cambiantes y tensiones persistentes. La pregunta más importante no es si este es exactamente el momento final. La pregunta es si estamos espiritualmente preparados para cualquier momento. Jesús enseñó que la preparación consiste en fidelidad, vigilancia y esperanza, no en especulación constante. Cuando miramos el conflicto entre Israel e Irán bajo esa luz, entendemos que más allá de la política existe una narrativa mayor, una narrativa en la que Israel sigue siendo central, en la que Persia tiene un lugar mencionado desde hace milenios y en la que el desenlace final no depende de tratados humanos ni de arsenales militares. Si algún día la profecía de Ezequiel se cumple de manera literal en una gran coalición contra Israel, no será porque los analistas políticos lo predijeron con exactitud, sino porque el plan soberano de Dios siempre
avanzó hacia ese punto, y si no es este conflicto el que lo cumpla, aún así la verdad permanece en la historia. Se mueve hacia un desenlace determinado por la voluntad divina. Por eso, en lugar de temor, la profecía produce confianza. En lugar de ansiedad, produce vigilancia. En lugar de desesperación, produce esperanza. Porque más allá de Irán, más allá de Israel, más allá de cualquier guerra, la Escritura declara que el Señor reina sobre las naciones. Y cuando las noticias parezcan estremecer al mundo, recordar esa verdad es más importante que cualquier interpretación apresurada.